El día de hoy la conferencia es conjunta con el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y los comités correspondientes y la Federación de Coparmex con los presidentes de los centros empresariales. En su oportunidad, tanto el contador Juan Manuel Hernández como el licenciado Rodrigo Llantada hablarán de algunos procesos que de alguna manera nos han preocupado en el sentido de que, como ya lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, somos muy participativos y defensores de los temas de transparencia y del sistema estatal anticorrupción, temas que en una gran medida fueron impulsados por la Coparmex. Entonces, en ese sentido, no hemos querido quedarnos únicamente en el tema de la letra escrita, sino que queremos que la aplicación de los preceptos que tienen estos ordenamientos se lleven a la práctica, ¿verdad? Y en ese sentido, pues nos preocupa la situación que más adelante van a exponer las personas que ya mencioné, y les voy a pedir de favor que ya que terminen las exposiciones, Alberto nos va a ayudar con las preguntas, y como siempre, la cortesía para ustedes, no les vamos a molestar con que estén cambiando sus micrófonos ni nada, sino que vaya a tomar la palabra, se va a cambiar. Entonces, espero que eso les ayude un poquito a realizar mejor su trabajo. Muchas gracias a todos por su asistencia, y bueno, sin más, le voy a ceder la palabra al contador Juan Manuel Hernández, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Muy buenos días a todos. A continuación vamos a explicar prácticamente los fundamentos y las acciones que estamos llevando a cabo. Conocidos como C5I, los Centros de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones e Inteligencia otorgan a estados y municipios la infraestructura tecnológica para combatir la delincuencia. Existen 8 C5Is en el país: Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Nuevo León, Michoacán, Jalisco y Guanajuato, todos con inversiones multimillonarias. Paradójicamente, la mayoría de estos estados son punteros en materia de incidencia delictiva, demostrando que más gasto en seguridad no es garantía de la misma, debiéndose primero invertir en estrategia, personal y equipo. Entre paréntesis, Guanajuato, que tiene uno de los C5 más sofisticados del país, es el número 1 a nivel nacional en materia de homicidios. Mediante el decreto 153, el Congreso del Estado de Baja California autorizó al gobierno del estado un proceso de licitación para firmar un contrato para convertir los C4 actuales en C5Is, con una inversión de 789.280.700 pesos, pagaderos a través de un contrato plurianual a 10 años. El 31 de agosto del presente, el diputado Jorge Núñez del Partido de Baja California, aquí presente, presentó una carta al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, requiriendo la evaluación y, de ser necesario, el pronunciamiento en referencia al mencionado proyecto. Entendemos el diputado Núñez ejerció la misma inquietud con la Federación de Coparmex en Baja California. En evaluación hecha por este consejo, los comités ciudadanos de seguridad pública de los municipios de Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada, la Federación Baja California y los centros empresariales Coparmex de Tijuana, Mexicali y Ensenada, decidimos presentar un amparo en el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de amparos y juicios federales, basado en los siguientes fundamentos. Primero, infraestructura insuficiente. La inversión arriba señalada no parece ser conmensurable al número de cámaras, arcos y botones de alarma que se incluyen en el proyecto. En el mismo tenor, 200 cámaras, 5.300 botones de pánico y 9 arcos de reconocimiento de placas
son claramente insuficientes para captar y notificar los movimientos y actividades delictivas dentro de la geografía del Estado. No nos hace sentido los 789 millones de pesos contra el equipo que se está comprando. 2. Personal insuficiente y no capacitado. La entidad a cargo de la administración del C5I será la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El reporte de evaluación emitido por la Secretaría de Gobernación con fecha de diciembre de 2018, donde se hace una evaluación de todas las policías estatales del país, la PEP de Baja California muestra debilidad en 3 de los 10 lineamientos evaluados que están intrínsecamente relacionados a la operación exitosa de un C5I, que es la segunda entidad del país con promedio más bajo en el número de policías, 0.3 policías por cada 100,000 habitantes, cuando la media nacional es de 1.1 policías. De igual manera, según el reporte de Segov, no está suficientemente actualizada en el nuevo sistema de justicia penal, fundamental para la labor de investigación para poder detener a los delincuentes. Y de igual manera, se muestra débil en las categorías de policía procesal, policía cibernética y de operaciones especiales, que son fundamentales para la operatividad del C5I. Con una geografía y problema similar, refiero otra vez a Guanajuato, cuenta con 3,000 policías, contra menos de 500 policías estatales que tenemos aquí en Baja California. Consecuentemente, y en mi opinión de los que estamos aquí en el presidio, antes de evolucionar a un C5I, se debe asegurar existen los elementos suficientes y debidamente capacitados para reaccionar y operarlos. Presupuestos, equipamiento, capacitación, antes de movernos al siguiente paso tecnológico. 3. Proceso de licitación. Durante el proceso de licitación no se cumplieron los siguientes lineamientos emitidos por el Congreso. El Congreso emite este decreto 153 y da los siguientes lineamientos que no se cumplen. No se cumplen los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y honradez claramente descritos en este decreto en la aplicación de recursos públicos, al ser solo 2 compañías las que licitaron, Seguritet e Interconect, donde la segunda fue desechada por no sustentar a su representante legal, con lo que la decisión final no incluyó números comparables, se le dio una sola empresa. Igualmente, no se invitó a todas las autoridades municipales encargadas de la seguridad pública a la apertura y presentación de las propuestas. El dictamen claramente dice que se tenía que invitar a las direcciones y secretarías de policía de cada uno de los ayuntamientos. En el documento que nosotros analizamos, solo vimos a un representante de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana. No vimos que se haya invitado al resto de los municipios. Finalmente, no se cumplió la plena transparencia y máxima publicidad requerida en la autorización del Congreso al no incorporar a la sociedad civil organizada en calidad de testigo social en la supervisión y evaluación del proceso de licitación. Les explico, de acuerdo a la Ley de Seguridad Pública del Estado, el organismo máximo colegiado en materia de opinión en seguridad pública es el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Forzosamente se tendría que haber invitado, cuando menos, a los integrantes del Consejo Ciudadano y obviamente a los organismos de la sociedad civil como la Coparmex. En relación a la empresa ganadora, Seguritec, según reporte de un diario nacional o de varios diarios nacionales, la misma tiene interpuestas 6 denuncias ante el Congreso de la Unión por presuntas irregularidades en torno a 22 proyectos implementados en 22 estados y municipios del país. Tenemos datos documentales donde inclusive en Guanajuato, que es una de las inversiones más altas, muchos de los equipos no funcionaron y no están funcionando. En términos generales, el contrato firmado, porque el contrato ya está firmado, dista de proteger los intereses y garantías que un contrato de esta envergadura tendría que incluir. Les doy un ejemplo. Yo personalmente analicé el contrato, no encontré en ningún lado cuándo es la fecha de inicio, cuándo se compromete la empresa
a empezar a operar el C5I. Si no hay una fecha de inicio en un contrato, pues el contrato difícilmente se puede obligar a los cumplimientos. Por otro lado, los pagos para el C5I empiezan a partir de octubre de este año. En resumen, el C5I, de la manera como está planteado, no va a solucionar el problema de inseguridad que tenemos en el estado. Antes de eso, necesitamos más y mejores policías, con los equipos, capacitación, sueldos y prestaciones adecuados. Ya existen C4s operando en todas las ciudades del estado, con los resultados que podemos ver, donde inclusive los 911 no son contestados en su totalidad. Una inversión y deuda de esta magnitud debe de ser totalmente transparente a la ciudadanía, garantizando una baja en la incidencia delictiva. No podemos invertir más de 700 millones de pesos en un posible elefante blanco con un gobernador que le queda un año en funciones y donde no tenemos ni siquiera visibilidad de cuándo empiece a operar este C5I. Consecuentemente, estamos solicitando al juzgado la suspensión de este proyecto, la nulificación de este proyecto, hasta que todas las variables antes mencionadas sean evaluadas. Estamos jugando con el dinero de todos los contribuyentes. Si vamos a invertir, creemos nosotros, vamos a invertirlo de una manera correcta, que garantice resultados, que sea transparente y que sea totalmente ciudadana. Gracias. Gusto de saludarles nuevamente, Rodrigo Llantada, presidente de Coparmex. ¿Yo? Presidente de Coparmex Mexicali. Como ya lo han señalado quienes me han hecho el favor de anteceder en el micrófono, y así como lo señala bien el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en el Estado, a una petición, a una recurrencia que hizo el diputado Jorge Eugenio a Coparmex, y toda vez que participamos nosotros en el desarrollo de las leyes y reglamentos que acompañan el sistema estatal anticorrupción, estaremos presentando el día de hoy, a más tardar mañana, una denuncia. Esta denuncia es en el marco del sistema estatal anticorrupción, en donde permite a la ciudadanía presentar denuncia incluso de carácter anónimo ante la autoridad investigadora de posibles actos de corrupción, con datos e indicios que permitan advertir una presunta responsabilidad administrativa. Esta denuncia la haremos ante la Secretaría de la Contraloría. La Contraloría incurrirá en obstrucción de la justicia si no inicia el procedimiento a más tardar en un plazo de 30 días naturales, a partir de que tenga conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir alguna falta administrativa grave, faltas de particulares o un acto de corrupción. Nosotros, Coparmex, hicimos un análisis técnico de los documentos a los que pudimos tener acceso respecto al proceso de licitación y contratación del ya conocido C5I. A nuestro juicio de valor, hay violaciones a los principios establecidos en la Constitución respecto al ejercicio de recursos públicos: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Las formas de los procesos llevados a cabo despiertan suspicacias razonables que a continuación detallaré. Como antecedente, repito, nosotros ya el sistema estatal anticorrupción, la ley de responsabilidades, permite que un particular pueda presentar una denuncia ante la Contraloría del Estado con algún indicio o evidencia, inclusive puede ser de carácter anónimo. La Contraloría tiene la obligación de desarrollar la más amplia
y extensa investigación, abocándose a las mejores prácticas. El artículo 93 de la Ley de Responsabilidades permite que la denuncia deberá contener datos e indicios mismos que enseguida detallaré. Como ya les dije, la Contraloría tiene un plazo de 30 días a partir de que tenga conocimiento. Los abajo firmantes acudimos ante esta autoridad investigadora y habla de 2 artículos previstos en la ley. Será responsable de desvío de recursos, por artículo 54, será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a normas aplicables. Enseguida veremos esas normas aplicables. No voy a omitir todo el antecedente del contrato y me voy a ir, por obvio de tiempo, a las irregularidades detectadas en el contrato que nos permitieron dar sustento a la denuncia. En los documentos públicos respecto al proceso de licitación, no se aprecia evidencia de haberse realizado un análisis económico y financiero detallado de la propuesta elegida, a fin de soportar razonablemente su solvencia y así cumplir con los principios establecidos en el artículo 134 constitucional respecto al ejercicio de recursos públicos, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en materia del Estado, artículo 33, el comité emitirá. Aquí se integró un comité para realizar la licitación. Ellos tenían por norma emitir un dictamen que sirviera como base para poder constar la reseña cronológica de los actos, análisis de propuestas técnicas y financieras. Cuando comenzamos a requerir documentación, nos damos cuenta que hay una propuesta técnica, que ahorita les voy a dar más detalle de ella, pero no hay una propuesta económica. Es a través del diputado Jorge Eugenio que le pedimos que nos ayude a solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública la propuesta económica de las empresas participantes. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que no se realizó un dictamen de propuesta económica. Por lo tanto, no hay una evidencia que demuestre que el contrato se asignó asegurando las mejores condiciones de precio, lo cual constituye un probable incumplimiento de la ley. Y tenemos ese reconocimiento por escrito por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El comité que elaboró la licitación, fíjense bien, el comité que elaboró la licitación tiene la facultad discrecional para elaborar los formatos de propuestas técnica y económica. El comité elabora 2 formatos. En el caso particular del formato de la propuesta técnica es muy limitado, toda vez que no permite a detalle que lleve una propuesta económica. Emite el comité un formato en donde le exige que haga una propuesta de equipamiento y de servicio, pero no le permite que tenga propuesta económica. Y en el formato de propuesta económica, curiosamente lo remite al formato de propuesta técnica. Es decir, de tal manera que aparentemente de manera dolosa se obliga a no expresar detalles económicos. Es decir, no se presentan costos unitarios ni volumetría específica de materiales o de servicios de mantenimiento o de prestación horas hombre. La ley de auditoría, las auditorías, bueno, me voy a emitir la parte jurídica para seguirles dando las demás irregularidades.
El subcomité determinó como solvente la propuesta ganadora sin analizar precios de costo, a pesar de las múltiples casos y referencias públicas respecto sobre precios y otras irregularidades por parte de la empresa a quien se le asignó el contrato, ya lo decía el presidente Juan Manuel. Este contrato fue firmado el 18 de julio de 2018. Para entonces, la empresa en cuestión contaba con serios señalamientos encaminados a respecto a la provisión de servicios similares a lo que hoy fueron contratados en otros gobiernos estatales. Hoy, las fuentes de las tecnologías de la información nos permiten agotar cualquier evidencia que demuestre la solvencia moral de las empresas. También es responsabilidad de quienes actúan y participan y dirigen una licitación de validar la solvencia económica y moral de las empresas. Y bastaba con googlear la empresa para poderse dar cuenta de todos los antecedentes históricos con la que ya contaba. Aquí viene un detalle importante: mantenimiento preventivo y actualización tecnológica. El monto total de los recursos públicos asignados al rubro de mantenimiento preventivo y actualización tecnológica en ese contrato es de 327.20 millones de pesos. Resulta excesivo e injustificado por las siguientes razones. En las bases de licitación consideramos una irregularidad relevante el establecer en las bases de licitación bienes tangibles y servicios intangibles concentrados en rubros globales en vez de verse reflejados en precios unitarios. Esto contribuye a la opacidad, ya que no cumple con una transparencia mínima en una contratación pública de relevancia, ya que obstaculiza la realización de un análisis de costo individual a los insumos contratados. Actualización tecnológica. Aquí viene cómo se fueron dando, cómo puedes evidenciar que fueron jugando con los términos en la semántica. La propuesta de la empresa ganadora fue aceptada a pesar de no cumplir con los requerimientos establecidos en las bases de licitación. Ya les hablaba a ustedes que hay un formato de propuesta técnica. La base de licitación contemplaba determinadas actividades. En el resumen